Esta autoridad moral se caracteriza por la honestidad, la competencia, el desinterés y el auténtico servicio del bien común. Pero hay una tercera forma de autoridad, que es la autoridad intelectual, quien con su talento ha escudriñado los, llamémosle, secretos de la naturaleza o de la sociedad en general. Entonces hay tres formas de autoridad que naturalmente se han ido presentando. La autoridad como capacidad para ejercitar el poder, es decir, esa capacidad de oficio político. Imagínense ustedes una persona o una institución, llámese partido político, llámese familia, que tiene la autoridad jurídica, pero no tiene autoridad moral y no tiene autoridad intelectual. O imagínense una autoridad intelectual, una persona con autoridad intelectual pero sin autoridad moral, y menos sin oficio político. Y no me estoy refiriendo a ningún caso en México. Lo interesante o el reto sería precisamente, en lo posible, que las diferentes formas de autoridad coincidan en una persona o en una entidad. Ese es el reto, por eso lo señalo así. No es fácil llegar a eso, ¿no? Pero hoy por hoy hay una tendencia, por ejemplo, ahora en nuestro proceso electoral, de que mejor no voto porque no hay ni a cuál irle. La cabalgata está muy flaca. Y cuando uno ve de veras el panorama, uno se asusta. Este seminario surgió precisamente a raíz de una idea de cómo rehabilitar la política, porque parece ser que en la política han llegado los malos. Pero los buenos, ¿dónde están? Siguiendo el chapulín. ¿Mandé? Siguiendo el chapulín. Bueno, pero por otra parte, también ha habido una lógica de decir que todo se lo delegamos a la autoridad representativa. Cuando empezó este proceso electoral, antes de que los candidatos, los partidos políticos presentaran sus candidatos, ya veíamos a quienes iban a presentar. Y este conjunto de organizaciones que les comenté desde el principio, decidimos presionar para que no llegaran aquellos candidatos que habíamos detectado que eran corruptos, que era evidente que eran corruptos. Detectamos 16 personas. Solamente se dio 3 que no llegaban a ser planteados, ¿no? Yo digo que no solamente este conjunto de organizaciones, esta red de organizaciones a la que me refiero, incidimos por ello. Debió haber sido mucho más, la sociedad es mucho más rica y más amplia que este conjunto de organizaciones aquí en el DF, ¿no? Pero lo cierto es que logramos incidir. Entonces, me parece que sí es importante buscar cómo favorecemos que las personas que se están proponiendo lleguen con los elementos específicos de una autoridad jurídica, moral, intelectual y con esta capacidad de oficio político. El pensamiento social cristiano afirma que el fundamento definitivo de toda autoridad es Dios. Y aunque es cierto esta afirmación, no es del todo aceptada y menos reconocida. Y es un hecho que ninguna persona dispone de un poder de sí. Solo se somete a Dios, que lo considera su creador. Esta enseñanza la encontramos en la doctrina social de la Iglesia. Me parece que este principio es la única forma de entender la autoridad en el respeto a la dignidad humana. San Pablo ya veía en la carta a los romanos este asunto. Sométanse todos a las autoridades constituidas. Quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino. Y miren que San Pablo era un conocedor en su momento de todas estas cuestiones.
cuestiones. A mí me llama la atención mucho esta cita de la Carta a los Romanos. Sométanse todos a las autoridades constituidas. Quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino. Pero no solamente hay esta orientación, también encontramos una directriz en este sentido en el Concilio Vaticano II, que recoge con mucha precisión este documento precioso de la Declaración sobre la Libertad Religiosa, un documento que se aprobó el último día del Concilio Vaticano II, la última hora del Concilio. La Declaración sobre la Libertad Religiosa. Y dice en el número 29, los apóstoles, perdón, en el número 11, los apóstoles no temieron contradecir al poder público cuando se oponían a la voluntad santa de Dios. Los apóstoles decían en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, número 20, versículo 29, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí hay otro criterio, me parece, fundamental para ir entendiendo el sentido de la autoridad política y el papel del ciudadano, yo digo de a pie, que enfrenta justamente a la autoridad política. Pero quizá es el Papa Juan XXIII quien deja una mayor aproximación al comportamiento respecto de la autoridad. En la encíclica Pacem in Terris, número 47, el Papa Juan XXIII dirá: la autoridad no puede considerarse exenta de sometimiento a otra superior. Más aún, la autoridad consiste en la facultad de mandar según la justa razón. Por ello, su fuerza obligatoria procede del orden moral que tiene a Dios como primer principio y último fin. Esta definición de autoridad a mí me parece sensacional. No es una fuerza exenta de control, sino la capacidad de mandar según la justa razón. Apliquen este criterio no solo para el ámbito de la vida política, sino para el ámbito de la vida familiar, el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil. Todos en algún momento ejercemos una autoridad, tenemos una autoridad, es decir, tenemos una labor, una función de autoridad. Sí, pero siguiendo el criterio del Papa Juan XXIII, que a mí me parece acertado, esa autoridad que tienes proviene de Dios, primero. Y segundo, no es una fuerza exenta de control, es la capacidad de mandar según la justa razón. Por este motivo, seguirá el Papa Juan XXIII, el derecho de mandar, que se funda exclusiva y principalmente en la amenaza o el temor de las penas o en la promesa de premios, no tiene eficacia. No tiene eficacia alguna. No tiene eficacia para mover al hombre, al ser humano, a laborar por el bien común. Cuando se decide en una organización, en una empresa, en un colegio, en una familia, en una institución, en una sociedad, cuando se decide mandar, pero a través de la amenaza, de la extorsión o de castigos con penas o la promesa de premios, no hay una fuerza que verdaderamente convoque, invite a que el ser humano se comprometa por el bien común. Es otro criterio que me parece sensacional del Papa Juan XXIII. Entonces, la autoridad no es, siguiendo al Papa Juan XXIII, en su contenido sustancial, una fuerza física. Por eso los gobiernos dictatoriales, que si bien funcionaron en algún momento, muy rápido se acabaron, gracias a Dios. Pero, como decía un amigo, pero nada más que había que ir recogiendo los muertos que dejaban en el camino. Y lo mismo pasa en las organizaciones. Cuando hay una autoridad de esta naturaleza, destruye el bien común de esa organización, de esa entidad.
En lugar de contribuir, en lugar de motivar a contribuir para que la gente se comprometa en la construcción del bien común, empiezan a destruir justamente las posibilidades de ir creando este bien común. Entonces la autoridad no es en su contenido sustancial una fuerza física, por ello tienen que apelar los gobernantes a la conciencia del ciudadano, esto es, al deber que sobre cada uno pesa de prestar su propia colaboración al bien común. Dicho esto, entonces la justificación de la autoridad o del poder político se ha de hallar en el sentido y razón de ser de la comunidad política. Su única razón de ser es el bien común. La única razón de ser de la autoridad es el bien común. Particularmente de la autoridad política es el bien común. Ya lo vi. Bueno, me voy a tener que limitar a toda una serie de cosas porque ya llegó mi compañero que le toca abordar otro tema. Entonces, me voy a saltar algunas cuestiones. Simplemente resaltaría que en esto de la autoridad política, que fundamenta y justifica la comunidad política, lo primero que resaltaría es que la autoridad política justifica y fundamenta la comunidad política. Segundo, es un hecho la necesidad de una autoridad política, pero como fuerza moral. Tercero, en la encíclica de Juan 23 encontramos precisamente el origen de la autoridad. Yo digo que después de tanta discusión a lo largo de la historia sobre esta cuestión, se ha llegado a la conclusión de que la autoridad proviene de Dios y se funda en la naturaleza humana. Es decir, que no solo en un plano, que solo en un plano ontológico es que la autoridad proviene de Dios. En un plano esencial es que la autoridad proviene de Dios. Por lo que no podemos olvidar que la autoridad la tiene lo que no podemos olvidar es que la autoridad la tiene la comunidad política, la tiene la comunidad, la sociedad, la comunidad humana. Entonces, si bien es cierto que la autoridad proviene de Dios en sentido ontológico, lo cierto es que la autoridad la tiene la comunidad humana. Por eso es que hay una invitación abierta y una exigencia a participar y colaborar en un proceso precisamente de participación ciudadana. No podemos abandonar este derecho que tenemos los seres humanos de contribuir para que la autoridad pública gestione en términos de justicia el bien común. Una forma de expresión de la autoridad política es justamente la construcción de la democracia o el sistema democrático. El Papa Juan Pablo II dirá que la Iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos a las opciones políticas, pero también en la medida en que garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes. Es decir, por ahí decían Churchill que la democracia es el menos malo de los sistemas, ¿no? Pero el Papa Juan Pablo II en centésimos años saca esta afirmación insistiendo en que la democracia sí, hay que impulsarla, hay que seguirla así, siempre y cuando asegure la participación de los ciudadanos en las funciones políticas, siempre y cuando garantice a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Por esto mismo, no puede favorecer la formación de grupos dirigentes restringidos que por intereses particulares o por motivos ideológicos usurpan el poder del Estado. Por eso la democracia, dirá el Papa, es apreciada. No quiere decir que hay que luchar, que hay que decir que es lo mejor, ¿no? Es apreciado el sistema de democracia.
pero siempre y cuando con estas características y clavisionamientos. Bueno, me paso algunas cosas que ya traía y quiero concluir, porque me parece, yo ya me había hecho la idea de que iba a tomar las 2 horas. Pero dejo el tema del Estado de Derecho, la cuestión del bien común, y quiero centrar mi atención en el último aspecto del temario, que es la cuestión de la paz. Porque me parece que ahí es donde podemos encontrar algunas pautas para ir construyendo un Estado democrático, una autoridad política más acorde a las exigencias de la naturaleza humana, del ser humano, de las necesidades de la dignidad humana, etc. Dice el Evangelio de San Mateo: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En la antigüedad se definía la paz como la tranquilidad del orden. Sigue siendo válido, creo yo, aunque no siempre se coincide con el concepto de orden. Entonces, si la paz, como decían los antiguos, es la tranquilidad del orden, pues a veces no todos coincidimos en el mismo concepto de orden. La paz se ha convertido en la aspiración fundamental de todo ser humano, de la humanidad entera, sobre todo después de las experiencias fatales de las guerras del siglo pasado y todos los procesos que le siguieron. Quizás se le llega a confundir la paz con el término de felicidad. Diría que la paz se logra o alcanza cuando se consigue ordenar las propias potencialidades interiores en torno a un ideal digno de ser vivido. Solo esta paz, creo yo, es perdurable. Entonces, no se altera con las tribulaciones de la vida cotidiana, porque no se confunde con las etapas eufóricas transitorias por haber logrado, por ejemplo, recuperar la salud o haber logrado un éxito personal. A este concepto de paz se le asocia también el de la paz social. Esta solo puede resultar de una relación entre personas, grupos y naciones basadas en la justicia, la lealtad y el amor. La paz, entonces, es el resultado de este tipo de orden social, que está caracterizado precisamente por la construcción de la justicia, la lealtad y el amor. La doctrina social cristiana, me parece que ha aportado de manera significativa al término de la paz. Y yo quiero traer a colación este texto que publicamos aquí en el Librosol ya hace algunos años, que es los documentos que a partir de Papa Pablo VI, en el año 68, empieza y lanza como la celebración de la Jornada Mundial para la Paz en el 1 de enero. Y el Papa Juan Pablo II le continuó. Pero este texto, además de que tiene los documentos, solamente hasta una parte del magisterio de Juan Pablo II, porque ya no nos dio para seguir los demás, pero lo que ha seguido ha sido extraordinario. Yo creo que valía la pena aquí en el Librosol volver a actualizar este documento. Pero lo que hace valioso este documento, además de los textos que están aquí publicados, es todo el aparato crítico que tiene. Es decir, entramos primero en un apartado que es la contextualización de cómo se da el concepto de paz a partir del Concilio Vaticano II a la fecha, y particularmente de la iniciativa de Pablo VI de celebrar la Jornada Mundial para la Paz. A mí me parece que es una herramienta valiosísima para ir aportando, reflexionando, sugiriendo sobre cómo ir construyendo la paz. El título del libro es un concepto de Pablo VI. La paz es posible, tiene que ser posible. Entonces, en la doctrina social cristiana, la paz es un anhelo clave para la construcción del bien común. El Papa Benedicto XV, no me estoy equivocando, no es Benedicto XVI, Benedicto XV, en 1920, preocupado por los horrores que había vivido la humanidad de la Primera Guerra Mundial, proclama la encíclica Pacem Dei Munus sobre la restauración cristiana de la paz y empieza citando a San Agustín: la paz, este hermoso don de Dios, que
es el más consolador, el más deseable y el más excelente de todos. De todos los dones, es el más deseable, el más excelente, el más consolador. Pío XII, por su parte, le toca el periodo de entreguerras y particularmente durante la Segunda Guerra Mundial adopta el lema "la paz es fruto de la justicia". Ahí empieza este concepto, la paz como fruto de la justicia. Buena parte de su magisterio la dedicó al tema de la paz, y es quizá la encíclica Summi Pontificatus de 1939 sobre la situación de la humanidad lacerada por la tragedia de la guerra, la Segunda Guerra, donde el Papa concentra su visión de la paz como fruto de la justicia. En YouTube pueden encontrar algunos videos sobre la figura del Papa Pío XII. Me parece que es interesante porque ahí, en algunas de estas películas, se muestra precisamente el conflicto que vive para ir aportando y construyendo, en términos de paz, el conflicto ante el Estado fascista o los estados fascistas de ese momento. Los años venían transcurriendo y en la guerra bélica, a la guerra bélica le siguió la Guerra Fría, y es el Papa Juan XXIII quien, ya lo mencioné en la encíclica Pacem in Terris, calificada como su testamento, empieza a señalar algunos elementos ante la amenaza de una guerra nuclear. Acuérdense ustedes que después de la Segunda Guerra Mundial viene la Guerra Fría y empieza precisamente una carrera armamentista. Es Juan XXIII quien lanza una convocatoria a la comunidad internacional para poder detener esa carrera armamentista. Pero fue Pablo VI quien asocia el tema de la paz a la cuestión del desarrollo e inaugura la práctica de una alocución del Día Mundial de la Paz. Es Pablo VI quien lanza la convocatoria para celebrar la Jornada Mundial de la Paz, y es Juan Pablo II quien la inaugura los días 1 de enero, aunque el documento se da a conocer el 8 de diciembre anterior, el mes anterior, pero se publica oficialmente el 1 de enero. Esta práctica, continuada por el Papa Juan Pablo II, le toca al Papa Juan Pablo II enfrentar la guerra del Golfo Pérsico, motivo por el cual dirige un mensaje a lo largo de todo su pontificado sobre una expresión que me parece contundente: la guerra es una aventura sin retorno. Esto me parece sensacional del Papa Juan Pablo II, es decir, insiste a cuerpos diplomáticos, a gobiernos, a organizaciones que están bélicas, que están construyendo, dedicadas a la construcción de armamento. La guerra, es una aventura sin retorno. Y recuerda lo que para él significó vivir en carne propia, siendo joven, la Segunda Guerra Mundial, durante su etapa de seminarista. Denunció sistemáticamente durante su magisterio las violaciones al derecho internacional. Aquí hay una aportación significativa del Papa Juan Pablo II a propósito de la construcción de la paz: la denuncia a las violaciones del derecho internacional. En 1991, por ejemplo, un año después de la invasión del gobierno iraquí a Kuwait, les envió este mensaje al cuerpo diplomático de Irak: cuando un país viola los derechos más elementales del derecho internacional, es la coexistencia toda entera entre las naciones la que se cuestiona. Entonces, el atentado contra una nación no es solamente en contra de esa única nación, sino está atentando contra toda la comunidad internacional, contra todo el mundo, valga la expresión. No se puede aceptar que la ley del más fuerte se imponga brutalmente al más débil, haciendo alusión al caso de la invasión de Irak en Kuwait. San Juan Pablo II también condena la guerra como solución a los conflictos entre las naciones. Dirá: en las condiciones actuales, una guerra no resolvería los problemas, sino que los agravaría. Para 1991 le dirige una carta al presidente Bush donde destaca, y cito literalmente: querido presidente, no podemos fingir que ignoramos que el uso de las armas, y sobre todo de armamentos altamente sofisticados hoy día, provoca sufrimientos y destrucciones mayores, nuevas injusticias y tal vez
hasta más graves. Pero quizá es el Papa Francisco el que ha llamado la atención sobre la paz social. En este extraordinario documento, Evangelii Gaudium, particularmente lo encontramos en los números 217 a 258. A mí me parece que allí hay una aportación novedosa sobre la interpretación de la doctrina social cristiana en el momento actual. Por eso algunos hemos dicho que Evangelii Gaudium es como la nueva Rerum Novarum de hoy. Es aquí donde yo creo que hay un avance significativo a la epistemología de la doctrina social cristiana, a su naturaleza y a sus alcances. El Papa comienza diciendo en el número 218, la paz social no puede entenderse como un irenismo o como una mera ausencia de violencia lograda por la imposición de un sector sobre los otros. También sería una falsa paz aquella que sirva como excusa para justificar una organización social que silencie o tranquilice a los más pobres, de manera que aquellos que gozan de los mayores beneficios puedan sostener un estilo de vida sin sobresaltos, mientras los demás sobreviven como pueden. Creo que como humanidad hemos evolucionado a tal punto que la paz social es hoy universal, pero también hay la percepción de que no la logramos alcanzar, que es imposible. Pero no podrá haber paz mientras no haya para todas las condiciones concretas, mientras no haya para todas las condiciones concretas para alcanzar niveles de vida compatibles con la dignidad humana. Mientras no resolvamos el problema de la miseria, de la pobreza, de la exclusión, no vamos a conseguir la paz. Ese es el planteamiento del Papa Francisco. Al concepto de paz se le asocia la violencia. Muchas veces se le considera la paz como un estado circunstancial entre dos sujetos o guerra en conflicto. Cito de nuevo al Papa Francisco. La paz tampoco se reduce a una ausencia de guerra. Es fruto del equilibrio siempre precario, o fruto del equilibrio precario de las cosas. La paz se construye día a día en la instauración de un orden querido por Dios que comporta una justicia más perfecta. En definitiva, una paz que no surja como fruto del desarrollo integral de las personas tampoco tendrá futuro. El Papa aquí, y con esto termino, el Papa aquí menciona 4 principios que me parece aquí es donde está la innovación sobre el sentido epistemológico de la doctrina social cristiana, refiriéndose precisamente a cómo ir construyendo la paz. Dice 4 principios que orientan específicamente el desarrollo de la convivencia social en paz. Primero, el tiempo es superior al espacio. Y esta categoría ha ido y venido por todos lados y me parece que hay necesidad de hacer una reflexión, hay necesidad de verdad, los invito a que nos sentemos a discutir qué quiere decir el Papa con esto, de que el tiempo es superior al espacio.